Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a resolver un circuito mixto que consiste en lo siguiente. Tenemos un circuito donde tenemos 9 resistencias, donde R1 vale 50 ohmios, R2 15 ohmios, R3 30 ohmios, R4 10 ohmios, R5 20 ohmios, R6 45 ohmios, R8 40 ohmios y R9 25 ohmios. Además, no todo el circuito mixto está alimentado por una FEM de 250 voltios. El problema nos pide calcular la resistencia equivalente de este circuito mixto, además la corriente que pasa por la resistencia 2 y la potencia disipada por la resistencia 3. Para resolver este problema vamos a usar el método de tensión de nodos, o método también llamado en algunos de la bibliografía como corriente de nodos. Para este método vamos a usar la siguiente ecuación, que está basada en la ley de Ohm, que dice que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Como en este caso vamos a plantear entre nodo y nodo, diremos que la corriente es igual a la tensión en el nodo inicial más menos la sumatoria de las FEM que hay en la rama que estamos estudiando, menos la tensión del nodo final, dividido entre la sumatoria de las resistencias que hay entre los dos nodos que estamos analizando. Además vamos a asumir si la corriente que asumimos coincide con la corriente generada por la FEM, en ese caso diremos más FEM. Aquí en la ecuación colocamos más. En el caso de que la corriente que hemos asumido no coincida con la corriente generada por la FEM, en ese caso asumiremos que es menos FEM. Para comenzar, inicialmente plantearemos los nodos en este circuito. ¿Qué nodos tenemos en este circuito? Bueno, ¿qué es un nodo? Un nodo es aquel punto en un circuito donde se unen más de dos ramas. En este caso, aquí tengo un nodo y aquí tengo otro nodo. Estos puntos no son nodos. A este nodo le llamaré A y a este nodo de aquí abajo llamaré B. Como segundo paso, debo asumir un punto de tierra, ¿no? Se recomienda que el punto tierra esté en el lado negativo de nuestra FEM, o sea, por aquí. O en un punto donde tenga la mayor cantidad de ramas que se intersectan, o sea, un nodo. En este caso yo voy a asumir que mi tierra está en el nodo A. Aquí asumimos tierra. ¿Por qué es importante la tierra? Porque en ese punto consideramos que la tensión en ese punto es igual a 0. Bien. Ahora, como siguiente paso, ya me queda solamente un nodo para analizar. Por lo tanto, voy a asumir las corrientes. Se recomienda también que las corrientes sean salientes. Esto no implica que el sentido de las corrientes en nodo van a ser todos salientes, ¿no? Solamente uno supone y las ecuaciones dirán cuál de las corrientes tiene sentido contrario. En este caso, llamaré a este como corriente 1. A este llamaremos como corriente 3. Y a esta otra rama diremos que está transportando la corriente 2. Bien, ya tenemos definido el sentido de las corrientes, todos salientes. A continuación, ahora vamos a plantear la primera ley de Kirchhoff. Planteamos la primera ley de Kirchhoff. Donde en el nodo B voy a dibujarme el nodo B. No es necesario hacerlo, pero bueno, lo voy a hacer. Ahí está el nodo B, donde sabemos que en el nodo B tengo una corriente I1 que sale, una corriente I3 que sale hacia arriba y una corriente I2 que sale a mi derecha. Bien, ahora plantearemos la primera ley de Kirchhoff.
que dice que la sumatoria de cocientes salientes es igual a la sumatoria de cocientes entrantes en un nodo. O también se puede decir que la sumatoria de cocientes entrantes es igual a la sumatoria de cocientes salientes. Bien, en este caso, en el nodo B, solamente tengo cocientes salientes. Diré que es igual a I1 más I2 más la cociente 3. Es igual a 0, porque no tengo cocientes entrantes, todos salientes. Bien, ahora voy a aplicar. Para calcular la cociente 1, diré la cociente cualquiera es igual a la tensión en el nodo que estoy analizando. En este caso yo estoy analizando el nodo B. Diremos la tensión en el nodo B. ¿No? Más o menos las sumatorias de las FEM. Entonces, si vamos de nodo B hasta el próximo nodo, que es el nodo A, solo tengo una FEM. En este caso, el sentido de la FEM, el sentido de la corriente de la FEM, tiene un sentido contrario a la corriente que he asumido, ¿no? La corriente, recuerden que este es negativo y esto es positivo. Entonces, la corriente de la FEM estaría hacia abajo. La corriente que estoy asumiendo está en sentido contrario. Por lo tanto, sería, en este caso, menos la FEM, que vale 250. Menos la tensión del nodo final. En este caso, del nodo final viene a ser el nodo A. La tensión del nodo A, ¿cuánto vale? Porque he asumido que es tierra, vale 0, menos 0. Dividido entre la sumatoria de las resistencias que hay entre el nodo B y el nodo A. Sería entonces 40 más 35 más 50, lo cual me da un valor de 125. 125 ohmios. Bien, vamos a la corriente 2. Más la corriente 2. Para la corriente 2, ¿en qué ramal estamos? Bueno, estoy en este ramal. Aquí está la corriente 2. Sería igual a la tensión de partida, el nodo que estoy analizando, nodo B, menos o más las FEM que hay entre el nodo B y el nodo A. En este caso, como no hay FEM, 0. Menos la tensión del nodo final. En este caso, la tensión del nodo A vale 0. Dividido entre las sumatorias de resistencias que hay entre el nodo B y el nodo A. En este caso sería 25 más 6 más 5 más 15. Lo cual nos da un valor de 105 ohmios. Vamos al cálculo de la corriente 3. Más la corriente 3 será igual a la tensión en el nodo I. En este caso sería la tensión en el nodo B. Más o menos la sumatoria FEM. De B hasta el punto A, en este ramal, no hay FEM. Por lo tanto sería menos 0. Menos la tensión del nodo final. En este caso, la tensión del nodo A, que es igual también a 0. Dividido entre las sumatorias resistencias que hay entre nodo B y el nodo A. Serían 10 más 30, 40. Bueno, como ya he calculado las tres corrientes, esto sería igual a 0. De aquí, bueno, voy a hacer operaciones y vamos a obtener lo siguiente. Entonces voy a hacer un poquito de álgebra. Diremos la tensión B sobre 125 más, estoy dividiendo, más la tensión B dividido entre 105 más la tensión B dividido entre 40. Aquí tenemos menos 250 sobre 125, pasarían al otro lado. 250 sobre 125 viene a ser 2. Entonces pasaría de menos al otro lado como positivo 2. Si sumamos B sub 1 sobre 125 más 1 sobre 105 más 1 sobre 40, y eso lo pasamos a dividir a 2 al otro lado, voy a obtener
que la tensión en el punto B es igual a 47,032 voltios. Acabo de hallar la tensión en el nodo B. Ahora, como ya conozco la tensión en el nodo B, podía calcular la corriente I1, la corriente I2 y la corriente I3. Debido a que el problema me pide la resistencia equivalente, necesito calcular la corriente 1, porque eso pasa por la FEM. También me pide la corriente 2, entonces tengo que calcular la corriente 2. Y me pide la potencia disipada por la resistencia 3, por lo tanto necesito las tres corrientes. Comenzaremos con la corriente 1. La corriente 1 es igual, de la ecuación la corriente 1 es a B sub B, que tiene un valor de 47,032 menos 250 dividido entre 125, de donde obtenemos que la corriente 1 tiene un valor de menos 1,624 amperios. Aquí cabe hacer notar lo que habían dicho al inicio. El sentido que hemos asumido la corriente no siempre indica el sentido en el cual circula la corriente, sino es un sentido asumido. En este caso nos ha salido que la corriente 1 no tiene el mismo sentido que hemos asumido, sino de sentido contrario. Y coincide con el sentido que alimenta la corriente de la FEM. Vamos a el cálculo de la corriente 2. La corriente 2, ese segundo término, sería B sub B dividido en 105. B sub B tiene un valor de 47,032 dividido entre 105. De donde obtenemos que la corriente 2 tiene un valor de 0,448 amperios. En este caso sí coincide la corriente 2 con el sentido que hemos asumido. A continuación voy a calcular la corriente 3. La corriente 3 es igual a B sub B sobre 40. Ese tercer término. ¿A qué es igual B sub B? 47,032 dividido entre 40. Lo cual nos da una corriente I sub 3 igual a 1,176 amperios. Bien, acabo de calcular las corrientes de todas las ramas. A continuación comenzaremos a contestar cada una de las preguntas del problema. Primero, inciso A. Inciso A diremos la resistencia equivalente. La resistencia equivalente es igual. Entonces, en este caso sería igual a ¿qué? A la tensión sobre la corriente a la cual está sujeta la tensión. ¿Quién es la tensión que alimenta? En este caso la FEM. ¿Y quién es la corriente que pasa por la FEM? I1. Si reemplazamos valores, la FEM vale 250 dividido entre la corriente 1, que vale 1,624. No voy a asumir el valor del signo, porque el signo solamente me está indicando que la corriente no va hacia arriba, sino está yendo de arriba hacia abajo. De donde la resistencia equivalente de este circuito es igual a 153,941 ohmios. Acabo de considerar el inciso A. Vamos al inciso B. El inciso B nos pide la corriente 2. La corriente 2, hemos calculado la corriente 2. La corriente 2 es la corriente que pasa por la resistencia 2, que coincide con la corriente 2 que hemos asumido. Entonces, en este caso, la corriente 2 es igual a 0,448 amperios. Inciso C, me pide la potencia disipada por la resistencia 3. La potencia disipada por resistencia 3 es igual a la corriente 3 al cuadrado por la resistencia 3.
Reemplazando valores, la corriente 3 tiene un valor de 1,176 amperios al cuadrado por la resistencia 3 que tiene un valor de 30 ohmios. Si multiplicamos eso, vamos a obtener que la potencia disipada por la resistencia 3 tiene un valor de 41,489 watts. Bien, acabamos de hallar las tres variables que nos pedía el problema: la resistencia equivalente, la corriente que pasa por la resistencia 2 y la potencia disipada por la resistencia 3. Hemos concluido con el problema.